Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a la Universitat Jaume I, la Universitat Pública de Castellón. Bienvenidas, bienvenidos a la inauguración del Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados de Investem. Me acompañan en la mesa Teresa Moreno, directora de Investem, y Paloma Calleja, en representación del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia a este acto, especialmente por el esfuerzo realizado a pesar de las condiciones meteorológicas por hoy estar aquí. Y, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Paloma Calleja en representación del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, felicitar a Investem por haber conseguido que nos encontremos un año más, pese a las dificultades que este año han sido cuantiosas. Agradecer vuestra invitación a estar en esta mesa y compartir con vosotros este ratito. Y bueno, yo me siento como muy en casa, ¿no? en Investem, ¿no? Ya son varios años también los que he tenido la suerte de venir como estudiante de doctorado, como enfermera, así que muy a gusto. Yo creo que no hace falta que diga, ¿no?, lo que supone Investem y estos encuentros cada año, ¿no?, como un sitio al que retornar, ¿no?, un sitio de referencia que tenemos pues todas las enfermeras que nos hemos o se dedican o nos dedicamos a la investigación en cuidados y un punto también de dinamización, ¿no?, y de impulso a aspectos que para nosotras son muy importantes, ¿no?, como es la práctica basada en la evidencia y los cuidados basados en la evidencia. Digo que es un punto importante de dinamización porque aquí se comparten, se integran, se piensan, se acuerdan muchas ideas que luego llegan a buen puerto y que son muy necesarias, como ahora trataré de decir. Yo no vengo a hablar de cuidados ni de práctica basada en la evidencia, porque creo que estoy rodeada de personas que saben mucho más que yo y que lo van a poder explicar muchísimo mejor que yo y que, sobre todo, nos van a explicar a lo largo de estas intervenciones, ¿no?, pues unas aportaciones al cuerpo de conocimiento importante. Yo vengo a hablar un poco de otra pata, que son las políticas basadas en la evidencia, que, aunque partamos un poco de áreas diferentes, el proceso que seguimos es muy parecido. Y es muy parecido porque nos basamos en la misma herramienta, ¿no?, que es el método científico. Yo, si tuviera que definir lo que son las políticas basadas en la evidencia, pues es al final el utilizar experiencias exitosas que se han realizado en otros ámbitos, en otras regiones, en otros contextos, que han sido evaluadas, de las que se tienen resultados y que se utilizan, ¿no?, para plantear políticas o planificaciones que persiguen buscar pues el mejor nivel de salud de nuestra población y poder atender a sus necesidades. Y este planteamiento, que está muy imbricado en el Ministerio de Sanidad, personalmente creo que es una apuesta justa, ¿no?, para la ciudadanía, porque al final estamos apostando por intervenciones o por programas de demostrada eficiencia y efectividad, que es lo suyo cuando estamos hablando de financiación pública, ¿no?, y que tenemos la seguridad de que nos ponen en el buen camino para poder atender a las demandas de nuestra ciudadanía como se merece. Dicho todo esto, y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene este tipo de eventos para el diseño de políticas sanitarias, pues os voy a hablar un poquito de por dónde estamos avanzando dentro del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio, para que veáis que hemos llegado a puntos a los que cualquier investigador de esta sala, probablemente en el ámbito de sus competencias, pues ha podido llegar, ¿no? Y en este sentido, pues lo primero es decir, bueno, pues si estamos hablando de implementar estrategias basadas en resultados probados, pues tendremos que generar alguna línea específica para generar esta evidencia, ¿no? Y así hemos hecho. Tenemos una
una línea completa dirigida pues, a favorecer el desarrollo de la investigación que nos genere evidencias que podamos utilizar e incorporar, ¿no? Pero es que luego, según hemos ido avanzando en el diseño de este marco, que esperamos que un poquito podamos compartir con todos vosotros y con todas las compañeras de profesión, pues nos hemos ido dando cuenta que necesitábamos generar otra serie de resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a conocer cuáles son las necesidades de nuestra ciudadanía y vamos a tratar de clasificarlas. Bueno, pues es un nicho en el que pues, finalmente hemos terminado proponiendo un proyecto para abordar, ¿no? Cómo vamos a clasificar estas demandas, cómo clasificamos a los pacientes en función de las necesidades que tengan de cuidados, ¿no? Y a partir de ahí, cómo podemos plantear una política de recursos humanos. Pero es que hablamos de recursos humanos y a ninguno nos es ajeno el problema que tenemos actualmente, ¿no? de retención y de atención de talento dentro de los sistemas sanitarios. Bueno, pues vamos a emplear la literatura, vamos a emplear la evidencia, vamos a realizar una revisión sistemática a ver qué recomendaciones ya se nos plantean a nivel internacional que podamos incorporar en nuestro marco, ¿no? Hablar de marco estratégico de los cuidados, pues yo sé que es hablar y todo el mundo nos vamos hacia pues, el desarrollo competencial, el modelo de cuidados que queremos plantear, ¿no? Para los cuidados del siglo XXI. Pero hablar de este marco también es hablar de cómo queremos posicionarnos las enfermeras con respecto a las políticas sanitarias, ¿no? Cómo podemos conseguir que la visión de los cuidados pueda estar impregnando cada uno de los aspectos de la toma de decisiones. Pues para eso también os necesitamos a vosotros, necesitamos datos, necesitamos resultados que podamos poner encima de la mesa en este marco temporal favorable que se nos ha presentado en estos próximos años. Y por ello, pues yo lo único que puedo hacer es invitaros y animaros a que sigáis construyendo pues todos estos trabajos y todas estas aportaciones que desde el otro lado del sistema, ¿no? Desde la parte de la planificación sanitaria, pues podamos reaprovechar. Así que nada, yo por mi parte daros las gracias nuevamente por contar con nosotros y desearos un fructuoso encuentro y, desde luego, seguiros animando a que sigáis generando trabajos que desde la parte de la toma de decisiones podamos utilizar para pasar de hablar de salud en todas las políticas, para poder hablar de verdad de los cuidados en todas las políticas e impregnar con esa visión toda la toma de decisiones que podamos conseguir. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y a continuación tiene la palabra Teresa Moreno, directora de Investem. Muchas gracias Paloma, porque cuentes con la investigación y porque cuentes con parte de la gente que está aquí en esa toma de decisiones y en ese bueno, recibir o recoger datos que os puedan ayudar. Yo quiero empezar dando las gracias a la rectora de la universidad por cedernos de una forma generosa las instalaciones que estamos utilizando para la celebración de este 28º encuentro de investigación. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Castellón y a la concejala que está aquí con nosotros, así como a la Diputación, que ayer nos recibió con mucha amabilidad y pasamos un rato súper agradable viendo las pinturas que están en la Diputación. Quiero dar las gracias sobre todo al comité local, porque es verdad que cada vez que hacemos un congreso en un sitio diferente, si el comité local no se implica, si el comité local no trabaja con nosotros, no podemos avanzar y no podemos organizar los congresos así como los estamos organizando. Quiero personalizarlo en Eladio, que es el presidente del comité organizador y que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que ha puesto a nuestra disposición todo lo que hacía falta. Y quiero agradecer, como lo sabéis, y yo creo que lo hago cada año, quiero agradecer a los asistentes y este año, si siempre os lo he agradecido, este año mucho más. Muchísimo más porque sé lo que cada uno de vosotros le ha costado estar aquí, lo que lleva detrás y el camino que hemos tenido que recorrer todos para poder estar aquí y, por tanto, ese agradecimiento
va desde el fondo de mi corazón y es lo más sincero que yo puedo deciros. Gracias, gracias, gracias. No tendríamos congresos si no tuviéramos asistentes. Entonces, bueno, que sepáis que para mí es muy importante y veros, aunque hoy no esté yo de muy buen humor y no haya puesto caras muy bonitas, pero bueno, veros es un placer para mí. Recordaros, como siempre, que, bueno, pues que nuestro congreso tiene, aparte de otros valores, que el valor de la ciencia, el valor de los datos, tiene para nosotros algún significado que también queremos compartir con vosotros y que los que lleváis viniendo muchos años ya lo sabéis. Es un congreso que es sostenible. Intentamos que, bueno, que sea lo más sostenible posible, no utilizando las cosas que puedan dañar el planeta. Os animo a todos a que paséis por el stand del Colegio de Enfermería de Castellón para que os den el vaso y así podamos reutilizar todos el vaso para beber agua, porque me parece que es importante que cada uno utilice su vaso y con eso evitemos más plásticos al planeta. Somos saludables dentro de lo posible. En Castellón y dada su gastronomía, bueno, vamos a ser saludables dentro de lo posible, insisto, pero a lo mejor el punto de saludables, bueno, depende de las zonas, tienen una cosa mejor, pero sí que intentamos ser de cercanía. O sea, queremos utilizar productos de cercanía y, por tanto, vais a poder gustar o degustar de la gastronomía que tiene Castellón, que es rica y buena. Y, por último, queremos ser solidarios, aunque después os lo explicará mucho mejor Eladio. Nuestro punto de solidaridad, como siempre, es que las mochilas que llevéis y que los cuadernos que tenéis en vuestras manos, que os hemos dado, sean hechos por gente de la zona y por gente que no tiene ánimo de lucro y por gente a la que nosotros le podemos colaborar comprándoles estos materiales que después os damos a vosotros. Y en ese sentido, las dos asociaciones, tanto Afanías como la Asociación del Síndrome de Down, que ha hecho siempre, no me voy a equivocar esta vez, los cuadernos los ha hecho Afanías y las mochilas las ha hecho la Asociación del Síndrome de Down. Siempre les permitimos que vengan y que, si os gusta lo que os hemos dado, podáis comprar y podáis regalar a quien vosotros queráis. Y, bueno, los dos están para poderoslo vender, pero, bueno, que ese es nuestro punto de sostenibilidad. Este año hay otro punto de sostenibilidad porque la situación así lo requería y luego os lo explicará mejor Eladio. Pero yo sí que quiero recordaros eso, que si tenemos algo, que si los valores que nos incumbran para organizar cada año el Congreso son esos, que por favor compartáis con nosotros esos valores. El científico sabemos que lo vais a compartir, pero sobre todo el de sostenibles y el de solidarios. Y sin más, eso, agradeceros de nuevo que estéis aquí. Pensar que dentro de cada uno de nosotros que organizamos el Congreso estáis todos los que habéis venido, que os lo agradecemos muchísimo, que para nosotros ha sido muy importante y que esperamos que sepamos cumplir con vuestras expectativas durante estos 3 días. La única diferencia frente a lo que queríamos y podemos, lo que queríamos y podíamos, ¿no?, es que pueda haber más virtualidades y más presentaciones virtuales este año que otros años, pero hemos tenido que ir reaccionando a medida que las condiciones climatológicas han tenido que evolucionar y, por tanto, vais a encontraros a lo mejor que el programa científico tiene algunos cambios de última hora, que sepáis que el último programa científico es el que tenéis en la app. Yo os aconsejo que os bajéis todos la app, porque lo que está en la app es lo que hemos conseguido modificar o hemos conseguido cambiar y yo creo que es siempre la parte más actualizada del programa, lo vais a encontrar en la app. Y sin más, pues eso, agradeceroslo y esperar que el viernes cuando nos vayamos contentos de haber venido y de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Saludos cordiales a las personas que he tenido el placer de presentar al inicio de este acto. También decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, concejala del Ayuntamiento de Castelló, comité
científico, comunidad científica, profesionales de enfermería, amigos y amigas. Yo os quiero reiterar la más sincera bienvenida a la Universitat Jaume I, una universidad sin duda comprometida con la investigación y convencida de que la generación del conocimiento es un pilar esencial en una población la que aspiramos al bienestar de la población. Precisamente este encuentro que hoy tenemos aquí, el Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, se enmarca en esa vocación institucional de poner la ciencia y la formación al servicio de la ciudadanía, uno de los objetivos principales de esta institución. Vuestra participación en este congreso, las contribuciones con reflexiones y debates van a ser sin duda el mejor instrumento para potenciar la investigación en cuidados de enfermería y su aplicación en la atención primaria y hospitalaria, como muy bien nos explicaban en las intervenciones que han tenido lugar antes de la mía. Este espacio, por lo tanto, es un espacio de intercambiar buenas prácticas, de compartir experiencias en ese ámbito del que vosotras sabéis tantísimo. Os aseguro que desde la Universitat Jaume I somos muy conscientes de esta tarea. Para poneros un ejemplo, hace poco más de 10 años que la Universitat Jaume I autorizó la creación de la Facultad de las Ciencias de la Salud. Concretamente fue en 2011 y nació en su día con los grados de Enfermería, Medicina y Psicología. Desde ese momento hemos hecho una apuesta decidida por dotar a la facultad de los mejores medios posibles, pensando que podían desarrollar una formación humanística y una investigación de calidad. Permitirme que aproveche también para agradecer de todo corazón a esa facultad el esfuerzo, dedicación que han dedicado para que hoy seamos pioneros en muchos de los ámbitos. Algunos de ellos los comentaréis seguramente en esta jornada. La apuesta que os decía, que empezó en el año 2011, continúa y se está traduciendo en una inversión de 1,7 millones de euros que vamos a destinar de la Universidad Jaume I para infraestructuras y equipamientos científicos en el ámbito de la salud. Además, tenemos una estrategia global como universidad para generar las condiciones óptimas y para desarrollar investigación que nos permita retener y captar talento. En estos momentos contamos con más de 60 grupos de investigación vinculados a la medicina, tecnología sanitaria y promoción de la salud. Grupos como el de fisiología, cuidados, deporte y oncología, el de la cirugía oncológica, el de epidemiología perinatal, salud ambiental e investigación clínica. Como veis, la Universidad Jaume I tenemos capacidad investigadora, una capacidad investigadora que la llevamos a cabo en colaboración con los hospitales, los consorcios, las fundaciones sanitarias, los institutos de investigación, como es el Instituto de Investigación Carlos III. A ellos les quiero hoy dar las gracias, así como a todo el personal de la Universidad Jaume I, en concreto de la Facultad de la Salud, porque hacen que la ciencia sea esa palanca de cambio, esa palanca que nos ayuda a mejorar el bienestar de todas las personas. Y todo esto, estoy segura que es el mismo objetivo que os planteáis en este encuentro: compartir conocimientos, experiencias para mejorar la calidad existencial que prestamos a toda la población. Y eso es así porque es la razón de ser de la investigación, que no es otra que servir a la sociedad. No puedo dejar de mencionar hoy, como ejemplo de esa vocación social y de esa importancia que tiene la ciencia y la transferencia del conocimiento a la sociedad, el trabajo que realiza la Cátedra de la Actividad Física y Oncológica Fundación José Soriano de la Universidad Jaume I, codirigida aquí por nuestro decano. Esta cátedra
con apenas 3 años de existencia, se ha convertido en un referente para pacientes oncológicos y ha tejido una red de colaboraciones que sigue creciendo día a día. Bien, como veis, para la Universidad Jaume I, con este bagaje que de manera rápida me he permitido presentaros, este encuentro es una oportunidad más, es más, diría que es una oportunidad excepcional para contribuir a la investigación en cuidados, para promover una respuesta innovadora ante retos tecnológicos, sociales, ambientales y económicos que impactan en la salud y también para facilitar el nexo entre profesionales del entorno sociosanitario y la ciudadanía en general. Y esto ha sido posible gracias a muchas personas. Permitirme, pues, que finalice con mis más sinceros agradecimientos. En primer lugar, al decano de la Facultad de la Salud, presidente del comité organizador, querido Eladio, no solo por el trabajo que ha realizado para este congreso, para este evento, sino también porque sabes que te lo digo y te lo repito muchas veces, por tu compromiso institucional. Muchísimas gracias por todo ello y quiero hacer extensivo este agradecimiento a la unidad predepartamental de enfermería y al grado de enfermería. Muchísimas gracias. Mi reconocimiento también al Instituto de Salud Carlos III y, en concreto, a la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud por su compromiso, por vuestro compromiso con la ciencia, esa ciencia que debemos escribir en mayúsculas y su potencial para transformar la sociedad. Y, en este caso concreto, muchísimas gracias por confiar en la Universidad Jaume I para organizar este evento. Gracias también al Ministerio de Sanidad, muchísimas gracias por vuestra participación y a otras instituciones que hoy nos han acompañado hoy aquí. Consellería de Sanidad, muchísimas gracias. Ayuntamiento de Castellón, gracias por estar también siempre de la mano de la Universidad Jaume I. Y, por último, quiero agradecer a todos los ponentes, a las personas que van a participar en sesiones plenarias y, por supuesto, a todas y cada una de las personas que os habéis inscrito. Estamos deseosos que las conclusiones de este encuentro las podamos compartir y seguir avanzando juntos para transformar esta sociedad que en estos momentos tanto nos necesita. Muchísimas gracias. Queda inaugurado el 28º Encuentro Internacional en Investigación en Cuidados y seguro, no tengo ninguna duda, que será todo un éxito. Muchas gracias. Creo que ahora sube Eladio. Y no sé si le acompaña Víctor. Vale, Eladio. Buenas tardes. Bueno, una mesa inaugural excepcional. Bueno, estimadas autoridades, colegas y amigos, ya me han presentado, soy Eladio Collado, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y presidente del comité organizador. Y bueno, es un privilegio daros la bienvenida oficial al 28º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados aquí en el campus de la Universidad Jaume I. Aquí normalmente hace buen tiempo en Castellón, aunque ya habéis visto que estamos en plena excepción. El encuentro transcurrirá entre el edificio en el que nos encontramos ahora, en el Paraninf, y la Facultad de Ciencias de la Salud. Son apenas 250 metros, pero bueno, daba lluvia también para mañana. Maite lo ha dicho bien, estamos en continuo comité de crisis en el comité y todos los cambios que se vayan produciendo intentaremos actualizarlos en la APP. En primer lugar, bueno, coincido plenamente con las palabras que nos ha transmitido Maite. Agradeceros a todos la presencia por estar aquí, especialmente pues, considerando las circunstancias
difíciles que nos estamos enfrentando en estos últimos días. La dana, que afectó de una manera tan devastadora hace apenas una semana a 16 localidades vecinas de Valencia, pues puso en peligro el que se llevara a cabo este congreso, este encuentro de Investen. Decidimos seguir adelante, pero nos encontramos otra vez con otra dana y compañeros que se han quedado atascados a nivel de Tarragona, no han podido venir, otros desde Málaga, etcétera. Pero bueno, el resto estamos aquí con respeto y preocupación. Hemos llegado aquí y yo creo que también es un testimonio de compromiso y de resiliencia que creo que caracteriza a nuestra profesión, a la enfermería, y todos los que estamos aquí somos un fiel reflejo. Ciertamente estamos en un momento muy complejo, de gran dolor y tristeza en la Comunidad Valenciana. Estamos en el post de la catástrofe natural más importante que hemos tenido en la historia de nuestro país. No solo por el número de vidas, obviamente es el principal motivo, que sigue subiendo, sino también por los numerosos daños estructurales y materiales que se han generado. Yo creo que si algo hemos podido aprender de esta catástrofe ha sido la gran importancia de la solidaridad del pueblo, principalmente de los jóvenes que se han volcado con los más necesitados. Desde Investen, obviamente, no podíamos permanecer ajenos a esta situación y decidimos cambiar un poco el matiz del evento, darle un matiz más solidario. Hemos eliminado la parte más lúdica y obviamente hemos mantenido el programa de investigación y el cultural, pero también consideramos pertinente incorporar una serie de acciones solidarias para poder ayudar a los más necesitados. Así que me gustaría nombraroslas y con permiso de Maite voy a saltarme un poco el protocolo y bueno, tenemos hoy aquí con nosotros a Josep Santamans. Josep Santamans es alumno nuestro de quinto de Medicina en la facultad y es concejal de Paiporta, el pueblo más afectado por la dana. Justo hoy estaba aquí con nosotros y me pidió que quería venir personalmente a transmitiros un poco cómo se encuentra en ella ahora mismo y agradecernos a todos pues, la labor que vamos a hacer durante estos días con las acciones solidarias que ahora os comentaré. Josep, si quieres subir a saludar. Buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a mi decano, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Eladio Collado, por dejarme estos minutos para agradecer a la universidad, a la facultad y a todos los congresistas que estáis hoy aquí, pese a la segunda dana, por todas las iniciativas que desde toda España están llegando a todos los municipios afectados por la dana, entre ellos el pueblo donde nací, donde soy vecino y tengo el honor de ser concejal. Y por ello, primero, agradeceros infinitamente a vosotros y a todo el mundo que está ayudando de la forma que puede, material, económicamente, viniendo a limpiar, porque sin esa ayuda, desde luego, pasados 15 días no estaríamos en la situación que estamos, que sigue siendo difícil, pero se ha avanzado, se sigue avanzando y sin esa ayuda estaríamos infinitamente peor. Desde el primer momento la facultad y la universidad se pusieron en contacto con los afectados, no solo estudiantes, sino todos los miembros de la comunidad educativa que estaban afectados, profesores, trabajadores de la facultad, para tendernos la mano y ayudarnos en lo que necesitásemos. Y entre esas iniciativas, el doctor Collado enseguida propuso que desde este 28º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados se cancelase parte del programa social, primero por el luto que está pasando nuestra comunidad valenciana, y por otra parte para que se destinase algunos recursos a los afectados por la dana. En este caso le tendí la mano, por supuesto, y os puedo garantizar que cualquier recurso que se destine desde la UGI o desde cualquier institución a cualquier pueblo, pero en concreto hablo de mi municipio, Paiporta, será gastado de forma adecuada, oportuna
y eficaz y eficientemente. No quiero robaros más tiempo y muchas gracias por la colaboración, muchas gracias a la universidad y, por supuesto, muchas gracias a mi facultad, a la Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias, Josep. Bueno, la verdad es que consideré que teniéndolo aquí pues era sano tenerlo con nosotros. Bueno, pues como os comentaba, hemos diseñado 3 acciones solidarias. La primera, durante todo el día se está efectuando una campaña de donación de sangre. El lema es que la sangre de Investen se mezcle con la sangre de los valencianos. Y bueno, esta tarde estarán hasta las 7 de la tarde en la Escuela de Tecnología que está enfrente de la Facultad de Salud. Fuera veréis que hay un corcho con unas tarjetas pegadas. Aquellos que donen sangre les darán una tarjeta de Investen para poderla colocar en el panel. En segundo lugar, al comunicarnos directamente con Josep y el Ayuntamiento de Paiporta, el Ayuntamiento de Paiporta ha habilitado un número de cuenta que se os ha hecho llegar y luego hay un Bizum con el código 10550 que se va directamente al Ayuntamiento y sí que nos gustaría que todas aquellas donaciones que realicéis, aunque sean 5 euros, 10, lo que consideréis, en todas pongáis Investen 24. De este modo, cuando acabe el encuentro científico, pues podremos un poco recapitular sobre la solidaridad de los Investenes. Y luego la tercera iniciativa que, bueno, tras hablar con Josep se nos ocurrió, pues era una colaboración económica directa para comprar en un negocio local de aquí de Castellón pequeños electrodomésticos o enseres que ahora mismo pues necesitan. En un principio eran hidrolimpiadoras, pero estamos hablando de la semana pasada y tras hablar con él han recibido hidrolimpiadoras y ahora mismo ya no es una necesidad primordial y lo que necesitan ahora son calefacción. Pisos fríos, o sea, viviendas húmedas, con fríos, tienen ya electricidad, entonces todo el dinero que se recaude irá destinado a comprar radiadores. Fuera hemos puesto una urna de metraquilato y veréis que hay unas tarjetas y cuando alguien haga alguna aportación, pues directamente en el tablón aporta su tarjeta. Bueno, y dejado ya de lado el aspecto solidario, que creo que era el más importante y por eso he decidido iniciar mi intervención con él, continúo, como no puede ser de otra manera, con unas palabras de agradecimiento. Bueno, Maite yo creo que lo ha dicho muy bien, que es fundamental en este tipo de encuentros pues que el comité local trabajemos de la mano y la verdad que es un placer el habernos integrado con el comité de Investen de Madrid. Yo no conocía prácticamente a nadie y la verdad es que estamos todos como en casa. Y sí que me gustaría pues agradecer especialmente a Víctor González, que es nuestro director de departamento, que ha sido la persona que nos ha coordinado aquí en Castellón y ha sido la persona de enlace con el Comité de Madrid. La rectora ya se ha ido, pero también quería agradecerle personalmente. Bueno, Víctor vino a mi despacho y nos ofreció que le gustaría presentar la candidatura a Investen. Estamos hablando de hace 2 años. Consideramos que la primera persona con la que teníamos que hablar, obviamente, era con la rectora y la verdad es que la rectora nos abrió las puertas de la universidad y nos puso las instalaciones a vuestra entera necesidad, para que las pudiéramos utilizar. Y, como no, pues el agradecimiento pues, también va dirigido a Maite Moreno, directora de Investen, por toda la confianza que ha depositado en nosotros. Esperamos no defraudaros y estar a la altura de las circunstancias. Ya para finalizar, sí que me gustaría pues, un poco plantear una reflexión sobre dónde nos encontramos actualmente. Estamos en el Paraninfo, en el Paraninf de la UGI. El Paraninf es el salón plenario más importante que tiene cualquier universidad y aquí es donde se realizan los acontecimientos más importantes a lo largo del año académico, ceremonias de investidura, las graduaciones y las aperturas de curso. Por ejemplo, en este salón fue investida doctora honoris causa la doctora Adela Cortina, filósofa valenciana, por la cual siento yo particularmente una especial predilección y me encanta. Y una de sus obras cúlmenes habla sobre la ética de las profesiones y en ella recoge
las características que tiene que cumplir cualquier profesión para ser considerada como tal. Y aquí ella implícitamente menciona a la enfermería y hace referencia que cualquier profesión tiene que tener una labor única e imprescindible para la sociedad. Habla de una necesaria y especial sensibilidad de los profesionales que ejercemos una profesión sobre el objeto de nuestra profesión, sobre los cuidados, sobre las personas con necesidades. Y también habla de algo que considero que es fundamental y me ha hecho gracia porque hoy en varias conversaciones ha salido el tema, es sobre la labor autónoma reconocida que tiene que tener esta profesión. A lo largo de las últimas décadas, principalmente, la investigación creo yo que es lo que ha permitido que las enfermeras y los enfermeros asumamos cada vez más este rol proactivo y especializado, capacitándonos para tomar decisiones basadas en la evidencia, que creo que es algo fundamental y es algo de lo que se habla reiteradamente en este tipo de eventos científicos, y también de liderar cambios significativos en los sistemas de salud, que yo creo que la intervención de Paloma en ese aspecto también ha sido modélica. La autonomía profesional potenciada por el conocimiento y la investigación es la piedra angular sobre la que se construye la atención, la calidad en la atención de los cuidados. Debemos seguir trabajando para consolidar este rol y defender la capacidad que tenemos los profesionales de enfermería para influir en estas políticas sanitarias y en las mejores prácticas para los cuidados de los pacientes, como no puede ser de otra manera, basándonos en las últimas evidencias científicas. La dedicación a la investigación, uno de los objetivos primordiales de Investen, y la mejora de los cuidados es la base que sostiene este encuentro y el motor que impulsa el cambio en nuestra disciplina, la enfermería. Ya sin más, únicamente pues, desearos a todos una feliz estancia en Castellón. Os invito a volver como es Castellón, que es con sol, con buen tiempo, con luz y sin más, daros a todos las gracias. Muchas gracias. Comentaros una cosita. Si las condiciones meteorológicas cambian a lo largo de la tarde, esperemos que no, la visita turística se suspendería y hay una pequeña degustación gastronómica típica de aquí, un chimo y un vino de la tierra. Se adelantaría a las 8, si no me equivoco. Se os avisará. En las mesas redondas, si no tenéis aviso, continuamos con los planes actuales y no, a las 8:30 se adelanta, eso es. Y si hubiera algún cambio en las moderaciones de las mesas en las cuales asistiréis, se os comunicará. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la parte científica de nuestro encuentro y vamos a dar inicio a este encuentro con una entrevista con la ciencia. Lo hemos llamado entrevista con la ciencia, la transformación de los cuidados en la era digital, ¿no? Bueno, ya sabéis que una parte, una parte de nuestro encuentro va a girar en torno a lo que son las tecnologías, lo que es la inteligencia artificial, la aplicación, ¿no?, dentro de ese entorno novedoso y cambiante, lo que va a ser su implicación y cómo de algún modo va a influir en los cuidados que vamos a prestar en el futuro.
Y bueno, yo voy a ser breve porque realmente yo no participo ni modero esta mesa. En esta mesa van a participar 3 personas, una de ellas moderando, y quisiera presentar al moderador, que luego a su vez hará la presentación de los ponentes de esta plenaria. Tenemos el placer y el gusto de contar como moderador con Eduardo Sainz de Cabezón. Eduardo, que es profesor de matemáticas de la Universidad de La Rioja, y muchos o algunos de vosotros probablemente lo conozca por esa faceta de divulgador científico y bueno, ha participado en distintos medios de comunicación como en esa faceta de divulgador. Tan solo que quisiera señalar la que de algún modo está más de actualidad ahora en estos momentos. Presenta un programa en la 2 los martes a las 10, si no me equivoco, que es Órbita Laica, y que lleva ya muchas temporadas en esa faceta de divulgador y que va a ser un poco de maestro de ceremonias y de entrevistador dentro de esta mesa plenaria inaugural de este encuentro. Entonces, bueno, les voy a pedir que vayan pasando. Adelante, Eduardo. Y que quizás... Buenas tardes. Uy, cuánto se oye. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acogernos en esta especie de mesa redonda, entrevista, diálogo, no sé muy bien qué va a ser. Tenemos hasta las 5 para hablar de varias cosas. Bueno, yo no sé muy bien qué pinto aquí porque es que yo soy matemático. Entonces, claro, y me dijeron, bueno, es un congreso de cuidados basados en evidencia. Y yo pensé, pues la primera persona casi que hizo cuidados basados en evidencia probablemente fue Florence Nightingale y John Snow, probablemente, ¿no? en la epidemia de cólera. Pero pensé, ¿cómo puedo hacer para integrarme yo en un congreso de esta temática? Entonces, como yo, bueno, cuidados somos todos, pero me he inoculado un catarro. Entonces, me inoculé ayer un catarro y he dicho, para generar empatía, ¿sabes? Que la gente pueda empatizar conmigo y así pues, me podéis cuidar. Vamos a hablar con 2 personas que están aquí a mi lado, les voy a presentar, sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, etcétera, aplicadas a los cuidados, a la enfermería. Entonces, cuando tuvimos varias reuniones previas para ver de qué hablábamos y cómo lo hablábamos, pues nos marcamos unos objetivos. Tenemos unos objetivos para esta mesa redonda, ¿no? Que la gente que está aquí escuchándonos y que luego va a poder intervenir, por supuesto, pueda salir con un par de cosas. Nos gustaría que saliera con un par de cosas de esta mesa redonda. Por un lado, el primer objetivo es que, ojalá, después de esta hora y algo que vamos a estar aquí, tengáis un mayor conocimiento de la tecnología actual que se aplica y que se despliega en vuestro campo, ¿no? Ese es un objetivo. Vamos a hacer una perspectiva de cuál es la tecnología actual que se despliega en vuestro campo. Y el segundo objetivo, queríamos que se fomentara una participación activa de las personas que están, digamos, a pie de paciente, voy a decirlo así, con los aspectos tecnológicos. Entonces, habitualmente, es por lo que entendí en las reuniones que teníamos preparatorias, sí que hay una relación con la tecnología que tiene que ver con la capacitación personal, ¿no? Participar en capacitaciones, desarrollar habilidades que tienen que ver con la tecnología y tal. Pero hay menos o es menos frecuente y quizá tan necesario o más necesario el colaborar activamente en el desarrollo de soluciones. Es decir, cuando alguien dice, pues nos traen esta nueva herramienta informática, tal, pero vamos a ver, ¿a quién preguntan para esto? O sea, ¿a quién preguntan para ver si esto funciona bien, si no funciona bien y tal? Pues el segundo objetivo que teníamos para esta mesa es decir, a ti te preguntan. O sea, de hecho te lo están preguntando ahora. Aquí hay gente que está participando en desarrollos y dice, pues mira, pues aquí, afuera de esta sala o incluso en la misma sala, dentro del diálogo se puede decir, mira, pues hay oportunidades de participar en eso. Entonces, sois capaces de detectar necesidades, vuestras pacientes son capaces de detectar necesidades, de conducirlas, de expresarlas, de testear, de evaluar soluciones que hay.
bueno, pues podemos involucrarnos en estos procesos. De hecho, aquí, hoy, ahora, en castellano, en esta sala, podéis iniciar esta fase de involucración en este tipo de procesos, ¿no? Tenemos aquí a 2 personas que están muy implicadas en el lado del desarrollo. Entonces, decir, vamos a ver, nosotros que estamos en el lado del desarrollo, ¿qué podemos pedir a la gente que está en el lado del ejercicio de la profesión? Y al revés. Bueno, pues este es el segundo objetivo de esta mesa. No es solamente ilustrar cuáles son las tecnologías que hay, que existen y cuáles son las tecnologías del futuro, sino decir, ostras, ¿cuáles son los mecanismos por las que las necesidades que yo tengo pueden llegar a convertirse en un desarrollo que me llegue a mí y que llegue a otras personas? Pues vamos a tratar de hacerlo. Entonces, este es el segundo objetivo. Así que para cualquier persona, de verdad lo decimos, que quiera sentirse implicada en esto, pues dad un paso adelante, levantad la mano cuando llegue el turno de preguntas y ahí podemos establecer diálogo. Entonces, ¿a quién tenemos aquí para hablar de esto? Les voy a pedir que se presenten diciendo al menos 4 cosas, bueno, 3 cosas. La primera la voy a decir yo, que son sus nombres, nos van a decir a qué se dedican, cuál es su actividad. La segunda cosa que os voy a pedir es que nos digáis qué esperáis de este encuentro, no solo del encuentro en global, ¿no? Y de las jornadas de doctorandos, sino de este encuentro, de esta hora y cuarto, qué esperaríais de esta hora y cuarto, y qué venís a ofrecer, es decir, qué venís a contribuir en esta hora que tenemos. En primer lugar, quien está a mi lado es Vanessa Zorrilla, que es agente de innovación, está en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, y entonces son estas 3 cosas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué esperarías sacar de este rato? ¿Y qué vienes a ofrecer aquí? Muchas gracias, Eduardo. Te voy a tutear, podría ser doctor, pero te voy a tutear. O profesor, mejor. Bueno, yo soy Vanessa Zorrilla, soy agente de innovación en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, pero cuando hablamos de agente de innovación, a veces mucha gente, o innovayen, aquí los llamamos innovayen en la comunidad valenciana, no sabe a qué nos referimos, porque tenemos el concepto de la innovación a lo mejor un poco enquilosado, eso es algo muy futurista. Bueno, la innovación, por así decirlo, yo lo digo casi que en 3 palabras. Innovar es dar ideas, llevarlas adelante y además luego tener esa retroalimentación que hubo al principio. Entonces eso es innovar. Lo que hago en el instituto es, soy un ente que puede ayudarles a que lo hagan, porque la innovación en un instituto de bioingeniería como en el que trabajo ya existe de por sí. Yo la verdad es que a veces digo, no sé qué vengo a hacer aquí, si las ideas son vuestras. Pero en cierta forma sí que cuando hay alguien externo a lo que se está haciendo, o sea, cuando estáis vosotros, vosotras, como clínicos, clínicas, lo sabéis muy bien, cuando estás en el día a día y estás muy inmerso en tu trabajo, a veces nos olvidamos que más allá de eso podemos cambiar algo por el bien de la sociedad, el bien público o también nuestra propia satisfacción, ¿verdad? Y la de estar con nuestras familias, al fin y al cabo, que es una parte de la vida. Pues eso es en resumen es lo que hacemos prácticamente. Bueno, ¿y qué esperas ¿Sigo con la segunda este? o que se Sí. presente? Yo de este encuentro lo que espero además es ganar contactos, al fin y al cabo. O sea, cuando me ofrecieron venir a este encuentro, bueno, que tengo que dar las gracias a mucha gente, pero no me voy a enrollar, si no nos pasamos la hora y no hablamos de lo importante. Cuando me ofrecieron venir aquí dije sí, porque para mí son oportunidades, el conocer a gente, el estar en contacto. Venimos además de esa fase que en la pandemia lo pasamos fatal, que no podías contactar, que teníamos las videoconferencias. Entonces, contactar, ese valor humano, el poder estar en contacto con la gente y que a su vez te permitan conectar con otras personas que conoces, para mí es algo satisfactorio. No solo a nivel de trabajo, sino también personal, porque me encanta hacerlo, la verdad. Entonces, ¿qué espero? Pues que podamos colaborar y que podamos desarrollar ideas en conjunto, en común. Si de aquí, no sé, calculo, ¿cuánto hay? Profesor matemático, más o menos 500, 200 personas más o menos en la sala. Si de 200, un 2% me pregunta sobre algo, o por lo menos me quedo con el contacto, yo me voy contenta. Perfecto. Al lado de Vanessa tenemos a Federico Juárez. Fede Juárez, nos ha pedido que le llamemos Fede, porque él es así de amable. Es director de la Cátedra de Inteligencia Artificial en la UCAM, en la Universidad Católica de Murcia. Y además es CEO. CEO es algo así como presidente o algo de eso, ¿no? Sí. CEO de iAcademia, que es una compañía que se dedica a desarrollos de inteligencia artificial relacionados con la educación también. Pues Fede, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué esperarías de este encuentro? Y también, ¿qué vienes tú también a ofrecer a la gente que nos está viendo? Pues nada, en primer lugar,
¿Se oye bien? No. ¿Qué me dice? ¿Tiene que activar el micro? Ahora sí. Ahora ¿verdad? sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Investen y gracias a la Universidad Jaume I por la invitación. Además de eso, soy enfermera. Vale, yo creo que, bueno, intento decir que sí cada vez que me llaman de un sitio donde el público es enfermero. Me miran muchas veces con ojos un poco extraños en sitios donde primero digo que soy enfermero, ¿no? Y luego tecnólogo, pedagogo y otras facetas, ¿no? Soy un enfermero un poco atípico, trabajé 15 años en el ámbito asistencial, en la atención primaria, y luego empecé a dedicarme a la tecnología educativa, al diseño de programas formativos, y llevo 5 años, los últimos 5, dedicados a la inteligencia artificial. ¿Qué espero? Trabajando en diferentes startups, aquí en Estados Unidos. ¿Y qué espero? Espero que dentro de una hora empecéis a entender el impacto que va a tener la inteligencia artificial en los cuidados. Ese es mi objetivo al venir aquí hoy. ¿Y qué aporto? Pues quizás algunas ideas que las enfermeras, digamos, muchas veces no nos atrevemos a hacer determinadas cosas, y a explicaros algún caso de éxito que demuestra que somos capaces de hacer muchas. Pues empecemos por ahí. Si os parece, empezamos por casos de éxito. Os voy a pedir dos ejemplos, si queréis alguno más, podéis hacer alguno más. 2 ejemplos a cada cual de casos de éxito, de empleos de inteligencia artificial o de otras tecnologías en el mundo de los cuidados, y que creéis que son llamativos no solamente por el impacto que han tenido, sino por ser representantes de lo que hay ahora y lo que puede venir, ¿no? ¿Qué de esos ejemplos se os ocurren? Fede, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Sí. Cogemos una cosa que os había traído, que la tenemos por ahí abajo, y la enseñamos. Claro. Sí, Eladio, ¿nos puedes pasar? En una de esas bolsas hay un juego que, por cierto, aprovecho para deciros que este juego, que está hecho con inteligencia artificial, de momento tenemos, creo que son 1000 ejemplares. Me gustaría que luego, cuando acabásemos, pudiéramos hablar, porque como veo que estáis bastante organizados con el tema de las ayudas, para hacer donación de estos juegos en todas las zonas afectadas, ¿vale? Para que, bueno, por lo menos en todos los coles, o en cuanto más coles posibles en Valencia, dispongan de una herramienta como esta, que es un juego educativo para promover hábitos saludables en los niños. Entonces, porque este es vamos a llamarlo caso de éxito. No voy a hablar de mi libro, no es la idea. La idea que os quiero transmitir es que con la irrupción de la inteligencia artificial generativa se nos presentan muchas oportunidades de hacer cosas que no habíamos pensado hasta ahora. Nosotros en el... Profe, por si acaso, ha salido una palabra que es inteligencia artificial generativa. Sí. ¿Es posible que haya alguien que diga, desarrolle 2 frases de qué es inteligencia artificial generativa? 2 frases. Inteligencia artificial Hacer generativa. resumen, como haría la inteligencia artificial. Es un genio que ha salido de la lámpara, al que le podemos pedir cosas y crea cosas increíbles. Yo os invito a que veáis el último anuncio de Volvo. ¿Vale? Ahora no, pero luego... Y os cuento esto como curiosidad de IA generativa, porque es un anuncio, la primera vez que una compañía como Volvo compra los derechos a un chaval de 16 años que en un rato ha hecho un anuncio con IA, con un programa que se llama Runway. Se ha gastado nada menos que $15 en hacer el anuncio y es espectacular. Ese es un ejemplo de inteligencia artificial generativa. O sea, es el uso de inteligencia artificial para generar texto, imágenes, vídeo, audio, voz, etc. Absolutamente todo. Investigaciones. Vale. Perdón por la interrupción. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué hicimos? Esto fue una cosa por el azar. Estábamos en un sitio y de repente se aproxima un profesor, que resulta que era un profesor de la Universidad de Stanford, y dice, oye, me ha interesado esto que habéis comentado. Dice, ¿quieres que hagamos un proyecto conjunto? Yo pensaba que nos estaba vacilando, un tío de Stanford que viene aquí. Y no, el señor se llamaba Keith Bowen, que junto con otro que se llama Chris Bennett, que es nada menos que el autor del juego de los Sims, que seguramente conoceréis, dijo, vamos a hacer un proyecto colaborativo durante un año para generar con IA una cosa que vamos a llamarla el gamificador. Entonces, construimos, en colaboración con ellos,
un sistema basado en algoritmos que lo que hace es, tú introduces un temario de lo que sea, imaginaos una asignatura de estas, a mí, yo por ejemplo, la bioquímica de primero, no sé si se sigue dando bioquímica en primero ahora, ¿sí? La llevé regular. Me habría venido muy bien una especie de juego tipo trivial con diferentes niveles, desde un A1 a un C2, que te entrene para ser mejor en bioquímica, por ejemplo. Entonces, lo que hemos construido primero, este es el producto que sale del gamificador, pero lo que tiene valor probablemente es el propio gamificador, que te permite mezclar principios de neurociencia cognitiva, de pedagogía, poner un contenido y entonces gamificarlo para facilitar los resultados de aprendizaje de un alumno. Y ese es un caso de éxito hecho con IA generativa. Todos los elementos de este juego, por cierto, además de la donación a las zonas afectadas, lo podéis pedir porque es gratuito, esto es un proyecto sin ánimo de lucro, en una página que se llama iacademia.es. Hay una sección que tenemos ahí de proyectos, entonces desde vuestro centro asistencial se puede hacer la solicitud y se envía de manera gratuita, ¿vale? Y ¿os cuento segundo caso de éxito? Dale. Segundo caso de éxito, digamos que mi faceta de trabajar en startups que tienen que ver con inteligencia artificial, en una de ellas, ahí en la Universidad de Alicante, tenemos un parque científico y dentro de ese parque científico hay startups que muchas de ellas trabajan con temas de robótica, temas de generación de asistentes y entonces vino una persona que es un ingeniero, y luego hablaremos de la parte de la interdisciplinariedad, ¿no? De lo importante que es, y nos dijo, oye, ¿te interesa trabajar en este proyecto con nosotros? Y tenía un sistema de carretillas y apiladoras automáticas. Es decir, que de manera automática pues descargan. Y yo dije, oye, ¿y esta tecnología? Se llama tecnología SLAM, que te hace un mapeado dinámico del entorno y se mueve y puede ir del punto A al punto B y transportar una carga. Dijimos, ¿se podría aplicar a una silla de ruedas? Dijo, pues sí, en principio. Y bueno, y ese fue el origen de que en Europa sea la primera empresa que ha generado una silla de ruedas autónoma que, evidentemente, está pensada para personas que tienen pues, algún tipo de discapacidad, algún problema neurológico, problemas en el equilibrio y esto es aplicar la inteligencia artificial a una parte que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Luego pasan cosas curiosas que la silla se está utilizando más en aeropuertos que en centros de la tercera edad o que en hospitales, ¿no? por cuestiones también que tienen que ver con normativa. Pero bueno, son los dos casos más recientes de los que yo os puedo hablar y que tienen que ver con proyectos que hemos desarrollado. Vale, hemos visto dos espectros muy diferentes, dos lugares muy diferentes del espectro, ¿no? Uno es la formación, incluso la educación en hábitos saludables, y el otro es aparatos, tenemos una silla de ruedas, ¿no? que es capaz de hacer varias de sus tareas de forma autónoma. Vanessa, cuéntanos algo. Yo voy a mencionar dos, como embajadora que soy del Instituto de Bioingeniería, me vais a permitir que haga alusión a ello también. Dos que además ha nacido, no voy a decir casi, pero sí en relación con la Universidad de Utah y lleva muchísimas décadas relacionando. Y además voy a decir una frase que ahora me la vais a criticar, pero me da igual. Lo suelto. Elon Musk no sería lo que es ahora si no llega a ser por el Instituto de Ingeniería. Y os diréis, ¡ala, qué exagerada esta loca! Y ahora os cuento por qué. El implante neurocortical que da visión a los ciegos, a las personas ciegas, el implante que Elon Musk nos lleva vendiendo desde hace unos años, Neuralink, porque vamos a tener conectado y tal, eso lo llevamos desarrollando en el Instituto de Bioingeniería desde hace décadas. Es más, el director de nuestro instituto, su doctorado ya lo hizo preparando esto y trabajó con la Universidad Estadounidense de Utah, también ahora Stanford, etcétera, Harvard, con varias. Bueno, en Europa también hay una red que están desarrollándolo. ¿Para qué sirve realmente este implante? ¿Y por qué lo pongo además en una mesa, ¿no?, en la que estamos hablando de cuidados? Porque una de las partes para los cuidados es que tengas herramientas, y herramientas que puedan mejorar lo que ya tienes. No podemos mejorar, no podemos cambiar la forma de cuidar si no cambiamos de alguna forma también o damos herramientas a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hace el electrodo nuestro? Pues dar visión a las personas ciegas, en cierta forma o cierta medida. Entonces, esa para mí sería la primera tecnología. Y la segunda estaría relacionada un poquito más con la inteligencia artificial de todo tipo, porque tenemos que tener la inteligencia artificial generativa. Tenemos que ver qué es lo que hay en los algoritmos previamente, ¿no? Todos los modelos que hemos desarrollado. Toda la estadística que hay antes de esos modelos también, ¿no? Y la que va a venir después. Pero luego la mencionaré, ahora no, igual, más adelante, ahora no. Que está un poco relacionado con la robótica. ¿Por qué la robótica? Porque la robótica se concentra también en unas áreas muy específicas. No es la robótica que conocemos a lo mejor actualmente, el robot social, ¿no?,
sino nosotros hemos desarrollado también robots de exoesqueletos que al final lo que hacen, propiamente dicho, 1, actúan de manera autónoma, 2, tienen gamificación, juegos, que luego explicaremos igual lo que es un poco más adelante, y 3, permiten que los pacientes con una determinada condición, que puede ser ictus, puede ser una discapacidad por una neuropatía relacionada, puedan volver a trabajar su sistema musculoesquelético, o sea, pueden ponerlo en marcha. Entonces, es un poco lo que reduciría, ¿no? Lo que reduciría esas tecnologías. Tenemos algunos casos ahí que nos dicen un poco por dónde van a ir las cosas en las tecnologías aplicadas a los cuidados, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que destacaríais, las tendencias tecnológicas? Y pregunto esto con la palabra tendencia de forma muy intencional, y no moda. Es decir, distingamos entre qué es ahora está de moda no sé qué tecnología o esto es una tendencia. Que es una tendencia que tiene solidez y que tiene aplicación y que tiene desarrollo y que tiene futuro. ¿Yo? A ver, yo os diría que no sé si habéis tenido la ocasión de hablar con un modelo de inteligencia artificial, con alguna IA conversacional, si habéis tenido alguna conversación, esto puede parecer futurista, pero forma parte ya del pasado, la IA conversacional. ¿Habéis tenido ocasión alguna vez? Levantad la mano los que habéis hablado con alguna IA. Vale, entonces... Entonces, la IA conversacional es del pasado. El 12 de septiembre OpenAI publicó el paper de los razonadores, es decir, la IA que siguiendo una metodología que se llama la Chain of Thoughts, la cadena de pensamiento, ya puede razonar y resolver problemas complejos. Esa sería la fase 2. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es la que viene en el 2025, que se llaman los agentes. Los agentes van a ser capaces de resolver problemas. Por ejemplo, yo le podría haber dicho a un agente que me buscara toda la información que hay sobre Eduardo, del que soy fan desde hace unos cuantos años, de Vanessa, del que soy fan desde hace una semana, que la conocí, y le podría haber dicho a mi agente, prepárame una reunión de trabajo con estas dos personas y haz una búsqueda en Internet de todo lo que saben para anticiparte a las posibles preguntas que me pueden hacer. Esa es una labor que puede hacer un agente para prepararme una reunión en cualquier contexto, o una reunión de equipo. Esto aplica absolutamente a todos los ámbitos. Entonces ya hay empresas que lo que están desarrollando son agentes de inteligencia artificial. Yo venía desde Alicante escuchando un podcast de una entrevista entre un americano y un ruso que estaban compartiendo conocimiento de una empresa que se llama Agency, donde han creado 450 agentes para propósitos diferentes. Un agente de ventas, un agente de marketing, un agente de cuidados. ¿Vale? Entonces, la tendencia en 2025 probablemente sean los agentes de inteligencia artificial, nivel 3. Vale. Nivel 4 son los innovadores. Los innovadores van a ser capaces de desarrollar y hacer investigación por sí mismos. Se supone que cuando llegue este concepto de inteligencia artificial general, se suponía hasta hace poco que esa inteligencia artificial general la alcanzaríamos en 2029. Ahora acaban de decir que no, que esto viene el año que viene, en 2025. Y por último sería el nivel 5, el nivel organizacional, donde la IA, y esto tenemos que hacer ese cambio de paradigma porque vamos a tener que convivir a partir de ya con una inteligencia digital que supera las capacidades cognitivas humanas, y esto es la primera vez que va a pasar. Entonces, es una IA que entiende, es una IA que aprende, es una IA que tiene memoria y cuya capacidad de transferencia de información es mejor que la que tenemos los humanos. Entonces, por resumirlo, tendencia 2025, vais a oír hablar mucho de los agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo en los agentes, también porque me he hecho fan de él, pero bueno, esta semana. Me gusta la idea de los agentes porque, Eduardo, porque lo que comenta Fede es muy interesante. Los agentes, modelos predictivos, existen desde hace también unas cuantas décadas. Lo hemos utilizado en estadística, ¿verdad? Entonces, el que se ponga ahora en valor y que Fede, que es un experto de inteligencia artificial generativa, ponga en valor todo esto, pues me gusta y me apetece. ¿Por qué? Porque es como dar la realidad a lo que ya llevamos muchísimo tiempo haciendo y desarrollando. Y para mí también este cambio nos va a permitir salir un poco más allá de lo que conocemos hoy en día como la inteligencia artificial y ver lo que en unos cuantos años, en 2, 5 años, a lo mejor ya tenemos a la puerta de la esquina, ¿no? Que son los modelados cuánticos.
modelados, y no digo quantum computing, porque el quantum computing es el que está en desarrollo, nos quedan todavía algunos qubits para llegar más adelante, pero en cuanto lo tengamos, que ya está aquí, vamos a verlo en la vida diaria. Y si no conocemos lo que es la inteligencia artificial generativa y todo lo que ha habido antes, pues entender un poco lo que hace el modelado cuántico nos va a costar. No los problemas que tenemos ahora, que pueden ser un poco también del transporte, etcétera, etcétera, de los qubits, etcétera. Pero sí entender qué es lo que hace, con probablemente muchos menos errores, y no son los errores que entendemos ahora, o sea, conociendo a la perfección ese tipo de errores, con mucha más precisión y con una rapidez que no nos podemos ni llegar a imaginar. Y además con muchísimos menos datos, por supuesto, que los que estamos utilizando ahora. Yo me estoy agobiando. A ver. No me extraña. Dice, no me extraña. Entiendo, o sea, aquí hay el año que viene una inteligencia superior a la que tenemos, computación cuántica que va a hacer no sé qué, tal. Me da la sensación de que estamos a merced de quien decide por dónde van esos desarrollos. Entonces, ¿cómo influyo yo en que esos desarrollos vayan en beneficio mío? Y yo me refiero a la comunidad de cuidados. Es decir, porque tenéis unas tendencias, hay una evolución en cómo se gestiona, cómo evoluciona basado en evidencias, basado en la experiencia, cómo evoluciona, cómo se hacen los cuidados de aquí y en el futuro, ¿no? Cómo esa tendencia influye en los desarrollos tecnológicos, porque si no va a parecer que es más importante la herramienta que para qué uso la herramienta. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea la comunidad la que tiene voz en que esa inteligencia que va a pensar, coño, pues que piense a favor mío o que piense ayudándome? No sea yo quien tenga que someterme a esos mecanismos, a esos modos de pensar, para empezar, porque no los entiendo. Lo que acabas de decir es lo que el premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, joder, no me dan a mí. Decía que era su principal preocupación. Dice que la principal preocupación de la humanidad tiene que ser alinear los intereses de la inteligencia artificial con los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar en foros como este, formarnos y que las universidades, las instituciones entiendan que lo más importante que puede hacer un enfermero ahora mismo, para mí, desde luego, evidentemente yo tengo un sesgo, luego hablamos de los sesgos, es formarse en inteligencia artificial. Os cuento un caso último de hace muy poquito. Sabéis que la Dana fue el día 29. Mi hija mayor estudia en Valencia, fuimos a recogerla de manera un poco atrevida. Pasar por delante de la zona cero te conecta con muchas cosas, pero con la primera, cuando estás de alguna manera metido en el tema de la IA, es ¿qué podría hacer yo como enfermero para aportar valor en cómo coordinar los recursos? Que sepáis que tenéis un recurso que se llama, la página web es claude.ai, ¿vale? Claude es un modelo y nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos que hablar con estos modelos y que nos va a permitir generar aplicaciones, cosas que estaban al alcance de muy pocos, como por ejemplo programar una aplicación, ahora está al alcance de cualquiera de nosotros. Con comandos de voz, tú hablas con Claude, le dices, quiero que desarrolles una aplicación para gestionar la ayuda en una Dana y que tenga un sistema de geolocalización que permita al usuario poner en qué estado se encuentra, si toma medicación, si no, si tiene alguna alergia, qué necesita de manera inmediata y que luego haga así, que le dé un botón y que eso se envíe a un sitio donde se centralice toda la ayuda. Esto tardó 90 segundos, Claude Artifacts, en hacerlo. Es una herramienta gratuita, la podéis buscar en Internet y cualquiera de nosotros, si hacemos ese cambio de paradigma de que nos tenemos que apoyar en herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes, entenderemos que lo primero es empezar a tener curiosidad. Yo creo que la curiosidad es uno de los motores del aprendizaje, que las instituciones nos tienen que facilitar espacios donde aprendamos sobre herramientas de inteligencia artificial y que debemos ser susurradores de la IA o directores de orquesta de la IA. Al oírte hablar y al oíros hablar se me ocurren, no sé, supongo que a vosotras también, yo no estoy metido en vuestro mundo, ¿no? Pero poniendo un poco en vuestro lugar se me ocurren algunas, perdonadme, dificultades para que esto ocurra, ¿no? Entonces te voy a pedir a ti en primer lugar, Vanessa, que nos comentes sobre algunas de ellas. Os lanzo tres, luego es probable que en el turno de preguntas puedan salir otras. Os lanzo tres. Una, ¿cuándo hago esto?
O sea, ¿cuándo tengo el tiempo para reflexionar? ¿Cuándo tengo el tiempo para formarme? ¿Cómo es posible, digamos, esponjar mis tareas diarias para tener espacios de reflexión, de detección de necesidades, incluso, claro, de aprender el idioma, ¿no?, con el que hablar con estas tecnologías? Eso es una. Segunda, mi institución. ¿Quién toma las decisiones a nivel de cultura, digamos, de institución, para que todo esto no sea como, mira, aquí se ha hecho siempre así? Y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo podemos cambiar ese tipo de culturas? ¿Quién tiene que hacerlo y cómo podemos influir en ello? Y la tercera, perdonad que las tres porque si no se me olvida, ¿quién paga todo esto? ¿Sabes? ¿Cómo podemos de dónde podemos sacar las fuentes de financiación que digan, mira, es que necesitamos que esta infraestructura, este colectivo, se modernice, perdonad la palabra que es un poco burda, se modernice en este tipo de tecnologías? Esto lleva unos costes de formación, de sustituciones a lo mejor prácticas, ¿no? Porque mira que estas horas que yo estoy aquí, alguien tiene que estar haciendo estas otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto que conecta, digamos, ese mundo, no sé si llamarlo ideal o cómo llamarlo, ese mundo de desarrollo tecnológico tan alto, lo conecta con el día a día. A mí se me ocurren al menos esas tres conexiones son necesarias, al menos eso, ¿no? Tener el tiempo necesario para reflexionar, tener un cambio de cultura institucional y tener fuentes de financiación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y quién lo tiene que hacer? Desde vuestro punto de vista de desarrolladores, ¿eh? Luego igual podemos ver el del resto de la audiencia. Es un mundo ideal, ¿eh? El de Disney, total. Un mundo ideal igual. Esto es lo mismo. Uno de los primeros puntos para propiciar el cambio es también nuestra forma de ver, ¿no?, el mundo y de entenderlo. No digo que nos pongamos ahora a cambiar y hacer todos cultura taoísta, pero me refiero a... estamos en un proceso en el que nuestro individualismo ha dejado ya poco de ser. Es decir, que tenemos que decir lo que queremos, concho, claramente. Que no podemos seguir autohaciendo como personas, reflexionando solamente internamente. Tenemos que compartir. Para mí, ejemplos como el Congreso aquí en Investe, o cualquier otro foro de discusión, es sobre todo importantísimo lo que nos permite reflexionar. No lo que estemos hablando ahora entre nosotros, sino lo que después, en un café o en aspectos más informales, también podemos llevar adelante. Porque yo estoy convencida que aquí vuelvo a ese 2%, es que los estoy viendo, ese 2% está esperando a que bien quien sea, que ha contactado, que conocías, que le habías visto, vuelva a saberlo para preguntarle sobre tal cosa que hace mucho tiempo que no sabías y en la que has estado trabajando y en la que has estado investigando o en la que estabas en la empresa y no sabías cómo iba. Entonces, un punto de detalle es propiciar que hablemos, o sea, que se hable sobre ello, que busquemos grupos de trabajo, grupos de colaboración, que lo expresemos, que llamemos por teléfono a esa persona para que, oye, ¿y esto qué? ¿Cómo ves tú que se podría hacer? ¿Conoces a alguien? Porque siempre hay alguien que te puede dar esa opción, ¿no? Lo siguiente, o la tercera, voy a la tercera, la fuente de financiación. Bueno, tal vez esa puede ser una de las más, no voy a decir difícil, porque toda la vida es difícil, pero un poco incómoda, ¿no? Porque cuando estás, además, buscando una forma de financiarlo y no dispones de los recursos necesarios y además tampoco en la entidad en la que trabajas tampoco los dispone o tienes que buscar subvenciones, pues puede hacerse muy largo y tedioso. Pero vuelvo a lo mismo. Actualmente se están propiciando muchísimos grupos de colaboración público-privada, de cualquier índole, para poder desarrollarlo. Entonces, esto se tiene que poner en el foco de atención de las personas que formamos parte de esto, las enfermeras y los enfermeros que formamos parte de esto, podamos comunicarlo al resto. Que lo hagamos sin... Habéis llegado a un momento de vuestro estado del arte, ¿no?, de vuestra experiencia científica también, de vuestra experiencia de trabajo, en el que podemos ir más allá, en el que podemos preguntarlo. Se me ocurren, antes de que vayas, Fede, con ellos, se me ocurren, no sé, estamos aquí, ¿qué papel pueden tener asociaciones y las universidades en esto? En este papel de conexión. Porque es verdad que tú dices, ostras, mira, tengo una idea que podríamos hacer tal cosa, me gustaría un desarrollo, y estás tú, ¿y con quién hablas de eso? Puedes hablar con alguien de alguna asociación, porque puede tener gente formada o gente que tenga contactos, o con un profe, con una profe de la universidad, ¿no? De decir, ostras, mira, aquella persona que me enseñó tal cosa, que me dio clase de tal cosa, esa persona pueden hacer enlace, ¿lo están haciendo?
A ver, nosotros, en nuestro caso, en el grupo de trabajo que tenemos en Alicante, lo que hemos hecho es apoyarnos en no es una asociación, pero sí son la institución colegial, digamos, que representa a toda la Comunidad Valenciana, en este caso que es el CECOVA, junto con los colegios de las 3 provincias, de Castellón, de Valencia y de Alicante. ¿Hay alguien del colegio de Castellón por aquí, verdad? ¿El colegio de enfermería? Si no, estaba por ahí fuera. Bueno, pues... ¿por qué? Pues sobre todo porque tienen los datos. O sea, creo que somos 32.000 enfermeras en la Comunidad Valenciana. Y una forma de llegar a todo el mundo es, pues, digamos, convencer y persuadir a las instituciones que realmente le tienen que dar visibilidad, ¿no? Empezaría por el propio ministerio, ¿no? O sea, quizás primero habría que ir al ministerio, paso 1, después tendríamos que ir a las consellerías, después tendríamos que ir a los órganos locales, pero, digamos, el moonshot, ¿no? Como dice Peter Diamandis, sería ir arriba del todo y que desde los propios ministerios dijeran, oye, pues vamos a... nuestros programas de formación están basados en competencias. Identificamos cuáles tienen que ser las competencias en inteligencia artificial que tiene que tener una enfermera en el ámbito asistencial, clínico, docente, investigador y de gestión. Y a partir de ahí, pues manejando todo lo que hay mucho ruido, o sea, hay herramientas, hay repositorios de inteligencia artificial que te indexan 21.000 herramientas de IA. Esta página se llama There's an AI for That. Y hay mucho ruido. Yo me iría directamente a otra que se llama Future Tools, que se llama Herramientas del Futuro. Ahí hay 3.000 indexadas ayer. Y de esas, pues me quedaría con, pues a lo mejor con un 1 o con un 2%, que son las que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Pero sí, el trabajo. Y luego, ¿de dónde sacas el tiempo? En mi caso personal fue en el tiempo libre, cuando trabajaba como enfermero asistencial, dedicaba las tardes a formarme. Recuerdo que teníamos 6 días al año para cursos. No sé si eso sigue existiendo o no. Sí, sigue existiendo. En Noruega hay un mes al año para formación. En Irlanda tengo familiares que están trabajando como enfermeras en Dublín. La formación es retribuida. Es decir, tú dices, quiero hacer una formación sobre esto y te pagan por ir a ese sitio a hacer esa formación, ¿no? Entonces, ahí también hace falta un poco de cambio cultural, ¿no? Quizás la formación y sobre todo la formación de posgrado depende mucho de que tú quieras reinvertir tu dinero, el que estás ganando como enfermera, en seguir formándote, ¿no? Lo cual no es del todo justo. Claro, dices, hay que ir al ministerio. Y entonces dices, bueno, pues salgo de mi turno de tarde, me encuentro traviesa, voy a llamar al ministerio. No. ¿Quién? No, entiendo que no lo sé. En el Ministerio de Ciencia eso no pasa. ¿Quién puede coger ese teléfono? ¿A qué teléfono puedo coger? ¿O a qué ese teléfono simbólico, ¿no? ¿A quién puedo llamar para decir, integremos esto, ¿no? Hay asociaciones también, Sí. a las que se puede, bueno, vosotros lo conocéis, las asociaciones y los recursos que tenemos a disposición. Supongo que en el área de enfermería es igual, ¿no? Como en todas las áreas relacionadas, ¿no? Sí que están a disposición de... Bueno, me miran así con caras, igual no tanto. Tenemos un recurso asociativo. La verdad es que sí que puede ser una forma, que es lo que hacías mención antes, Eduardo. Pero también las universidades. Es que, como aquí, yo cuando llegué aquí a la Comunidad de Valencia me llevé una grata sorpresa. Primero porque empecé a trabajar como agente de innovación, algo que no conocía, que yo llevaba años haciendo esto, innovando, pero no sabía lo que era realmente, ¿no? Y aquí lo tenemos. Por lo menos aquí, permitidme que le haga un poco de marketing, voy a decir así, pero es que aquí formamos casi más de 60 personas que estamos dentro de la red de InnoAgents. Entonces, hacemos un nexo de unión, o sea, somos personas, no somos inteligencias artificiales, somos personas y hacemos ese nexo. Entonces, cuando a mí me han venido de hospitales preguntando a mi director del instituto, oye, Vanessa, ¿tú conoces esto y tal, que tienen un problema del ámbito clínico? ¿Podrías? Sí, ¿por qué no? Venga, va, pues les buscas los contactos, les buscas tú también su apoyo. Es más, os voy a poner el caso claro. Ayer han concedido una subvención en la que yo colaboré y me he venido muy contenta. Es poquito dinerito, pero han concedido. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que no os dejéis abrumar por el tiempo, el trabajo, había empezado una investigación que estaba muy bien, pero lo he tenido que dejar, lo he parado, no he podido seguir adelante, porque podemos encontrar recursos. Por lo menos es algo que sí que estamos haciendo en los agentes de innovación, canalizando esos recursos de alguna forma. Por cierto, como no vamos a tener esa base de datos, al día de hoy... la IA es muy buena haciendo solicitudes de ayudas. Hay IAs específicas, por ejemplo, una que se llama Grantable en inglés,
que tú le metes el protocolo, le metes el formulario y decir, mira, estos son los requisitos de cómo tengo que pedir la ayuda. Y si además le das algún ejemplo de alguno que ya ha recibido alguna ayuda antes, te hace la redacción. Tenemos experiencia consiguiendo alguna, no os hablo de... sino... Yo el consejo que os voy a dar es que os leáis las bases siempre. Sí. Si acaso. Pero si no os da tiempo, la IA se las sabe leer mejor que muchos humanos. Por si acaso la IA no está permitida. Que puede ser. Me voy a agarrar una cosita que habéis nombrado antes los dos, sí. Y es que dentro de este tipo de desarrollos de tecnología aplicados a los cuidados, normalmente se desarrollan por equipos multidisciplinares o interdisciplinares. Sí. ¿Qué disciplinas han de intervenir ahí? Por ejemplo... Está claro que han de intervenir las personas que los matemáticos, los primeros. Matemáticos, pero eso, ¿qué equipos tendríamos que formar o podrían formarse? Y de alguna forma, ¿quién toma la iniciativa de formar esos equipos y cómo se organiza eso? Para llegar a un desarrollo que luego tenga efecto efectivamente en los cuidados. Yo creo que... ¿Yo? ¿Cuento yo? Que bueno, tú lo puedes contar mejor. Depende del caso, aunque a mí sí que me parece... Las buenas ideas de negocio, muchas que han prosperado, no voy a decir todas, pero muchas que sí que prosperan, a veces parten de la propia idea de quién es el que está en contacto. He conocido desarrollos de personal clínico, asistencial, también de enfermería, que por su motivación o interés siguen adelante. O sea, tienen esa idea y esa capacitación de ser sus CEOs de lo que va a ser después la entidad y entonces lo llevan adelante. Entonces, sí que depende un poco, pero esa forma multidisciplinar, fuera parte de que a mí me parece que sí que la idea básica primaria suele venir de la persona que está en contacto con la demanda, ¿no?, continua, que en este caso sois vosotras y vosotros, tienes que contar con gente que está experimentada en programación, en todo el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, y ya sí que como moda y tendencia, porque si no haces algo de esto te vas a quedar atrás. No puede ser que lo sigamos haciendo solamente a papel y con las herramientas básicas, ¿no?, y estadística básica, tiene que ir un poquito más allá. Y luego también con toda una parte que ahora sí... Es que relacionamos un poco lo que son las ciencias, ¿no?, y ahí meto todo el paquete que queráis, pero también nos olvidamos a veces de esa parte más social, más ética, que también es necesaria en una investigación y que también se está pidiendo cada vez más, que se tenga en cuenta, porque no puede ser que hagamos el diseño como nos dé la gana sin tener en cuenta, uno, ni la demanda, ni dos, esos aspectos que no hemos analizado previamente, ¿no?, que van a quedar de margen en el futuro. Entonces, por así decirlo, creo que esa base, o sea, un multidisciplinar es lo que haría falta para llevar adelante. Pero si no podemos, pues por lo menos con la idea básica y 4 o 2 contactitos o 3, ¿no?, y empezar una propuesta y ver a ver qué sale de todo esto, ¿no?, y ese contacto pues también puede ser interesante. En nuestro caso tenemos perfiles de gente de varias ingenierías, de robótica, de teleco, de industriales y bueno, es muy curioso, ¿no?, porque parece que hablamos lenguajes distintos, ¿no?, que cada uno viene de un mundo, pero luego es bastante fácil integrar las diferentes visiones y además todo el mundo respeta su campo, ¿no? Entonces, y creo que las enfermeras debemos entrar en esos equipos sin ningún complejo, ¿no? El complejo muchas veces lo tenemos aquí porque somos una profesión tradicionalmente considerada o estigmatizada, ¿no?, de alguna forma, y eso cuando sales al exterior te das cuenta de que en otros países no pasa. O sea, hemos desarrollado de tú a tú proyectos con la segunda mejor universidad del mundo, ¿no?, según el índice de Shanghái, y todo el mundo se ve o ve al de al lado como un igual, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y hay poca tradición de... por lo menos hasta lo que yo he visto, ¿no?, en enfermería, de ese trabajo interdisciplinar. Vamos a ir casi enseguida dirigiéndonos a que la gente que está aquí pueda plantearos preguntas directas, pueda plantearos reflexiones directas. Antes a mí me gustaría que comentarais sobre un tema. Os he preguntado antes sobre las tendencias tecnológicas que hay, ¿no? Cuáles son las tecnologías que pueden aterrizar o que están aterrizando, que pueden impulsar el desarrollo de los cuidados. Ahora pregunto desde el otro punto de vista. ¿Cuáles son los ámbitos de los cuidados que pueden verse más beneficiados por el impacto de la tecnología? ¿Cuáles diríais que son los ámbitos, las actividades que pueden verse más directamente o más inmediatamente o más intensamente impactados de forma positiva por la llegada de tecnologías como las que habéis nombrado, ¿no?, como la robótica, como la inteligencia artificial u otras? A ver, por contar casos concretos,
de desarrollos que tienen un impacto en cómo trabajamos las enfermeras en el día a día. Hay aplicaciones cada vez más que predicen cuándo va a aparecer una herida, que te ayudan a gestionar y a hacerle fotos y a explicarte cuál es el mejor tratamiento para esa herida, que hacen educación para el paciente relacionado con temas de higiene, es decir, que ahí tenemos un caso. Hay un ámbito específico donde los expertos dicen que va a tener mucho impacto la inteligencia artificial, que es en la salud mental. Hay cada vez más asistentes de IA, más terapeutas, digamos, en el ámbito de la salud mental, que te ayudan además a incluso predecir un brote psicótico. O sea, digamos que tienen valor no solamente en la práctica clínica, en lo que es el tratamiento, sino en lo que nosotros estamos tratando de acuñar como término enfermería de precisión y enfermería predictiva. ¿Cuál es la diferencia entre enfermería y enfermería de precisión es ser más preciso cuando estás aplicando un cuidado. Enfermería predictiva es anticiparte a qué va a pasar. Como, por ejemplo, prevenir una úlcera, prevenir una lesión o una herida. O sea, que dirías que uno de los ámbitos donde más se va a notar o se puede notar el impacto es en esa medicina. En la parte predictiva, sí. Cosas que ve la IA, ¿no? Y que nosotros no vemos. Por ejemplo, hay un algoritmo aprobado ya por la FDA que hablándole a una aplicación en 10 segundos te dice si una persona tiene diabetes o no. Entonces, ¿cómo detecta la IA eso? Porque ve determinados patrones en la voz. Lo podéis buscar, está publicado también el paper, ¿no? Y cómo han entrenado esta inteligencia artificial con algo que es bastante básico en el mundo de los algoritmos, ¿no? O sea, es decirle a una IA, mira, este grupo son personas que tienen diabetes, son personas que no tienen diabetes, te voy a dar digamos que ahí intervienen, ¿no? el discriminador y el generador. El que genera la voz le dice, discrimíname. ¿Cuál de las dos se llaman las adversarial networks, ¿no? O sea, las redes que te identifican si eres de una cosa o si no eres? Pues esta red te identifica si la persona tiene diabetes o no. Una precisión del 89% en varones, 86% en mujeres. Imaginaos en mi época, ¿no? Que no teníamos ni glucómetros. ¿Dónde ves tú que tenemos buen margen de mejora en el ámbito de los cuidados y que ese margen de mejora puede ser ayudado por las nuevas tecnologías? Yo coincido con Fede en el 90% de lo que ha dicho y en el 100% porque él es experto de inteligencia artificial. Pero voy a añadir algo más. A todo eso añado algo más. Y voy a centrarme en una parte, o voy a pronunciar una parte, que es que por más veces que le he querido dar la vuelta y salir de ahí y ir a otra población, me vuelve a la misma. Estamos en un envejecimiento exponencial, como decía Fede el otro día, ¿no? De la población. Cada vez somos más personas más mayores, vamos a llegar a ese crecimiento. ¿Con cómo llega esta población, además? Como llegamos con más edad, llegamos también pues, con muchas más cronicidades. Entonces, todo esto me parece fundamental en la enfermería. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Luego decís, no. Pero me parece fundamental. Los cuidados no solamente tienen que ir enfocados a cualquier tipo de cuidado, sino también a las demandas de personas, lo que vamos a tener dentro de unos años, o cómo vamos a estar dentro de unos años, y quiénes vamos a ser, y cuánta gente profesional vamos a ser trabajando, que también es algo que podemos empezar a pensar, ¿no? Si ahora estamos sobrecargas de trabajo, pues dentro de unos años que haya más gente, más demanda, más cronicidades, ¿cómo vamos a estar? Entonces, todas ese tipo de personas que tengamos en este momento, con este tipo de cronicidades, que puede ser diabetes, puede ser cardiopatías, puede ser todo lo que os dé la gana, aquí metemos en el pack, porque es que al final es algo por lo que, si no tienes una cardiopatía, ¿no? La gente va a tener otra cosa, pero lo vamos a tener. Salud mental, claro, esto luego meteré también en salud mental, porque claro, que como tienes varias cronicidades, luego solo te falta también, ¿no? Y luego los otros elementos asociados, ¿no? Soledad no deseada, los estigmas, meter ahí en todo el paquete que queráis. Todo eso va a recaer en el personal, ¿no? Que está en atención al cuidado. Y sobre todo en las que estáis en la primera línea del campo de batalla, ¿no? Que sois las enfermeras y enfermeros. Me da la impresión, perdonad si me meto un poco donde no me llaman, pero me da la impresión de que parte de las ventajas que tiene el uso de tecnología es optimizar el tiempo, ¿no? Optimizar el tiempo, no solamente la predicción y la exactitud y la precisión, sino optimizar el tiempo. Entonces, ¿podemos utilizar ese tiempo para la misma persona atender más pacientes o preferimos utilizarlo para que ese tiempo vivamos más relajados y podamos hablar más, estar más con unos cuidados más cercanos en el ámbito personal? ¿Se está haciendo así o el propio desarrollo tecnológico como que nos mete prisa a la hora de trabajar? Yo creo que hay varias barreras para poder implementar
la inteligencia artificial en su estado actual. O sea, ya hay inteligencias artificiales que transcriben toda la conversación que tú puedes tener con un paciente y la vuelcan en la historia clínica. O que te dicen cuáles son los cambios que se han producido entre lo que te dijo el paciente ayer y lo que te ha dicho hoy. Pero a nivel de las instituciones probablemente esto tarde todavía bastante en llegar. La velocidad de la IA no es la velocidad de adopción de la IA. Y bueno, yo creo que esto va a hacer que no aprovechemos del todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Tener herramientas que nos liberarían de determinadas tareas que ya las puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, ¿no? Como pueden ser estas de toda la parte burocrática. Es decir, hay que mirar más al paciente y menos a la pantalla o menos al ordenador, ¿no? Y finalmente, y ahora sí que vamos a pasar al diálogo, ¿qué hacemos? La inteligencia artificial y otras tecnologías necesitan de datos para alimentarse, entrenarse, etcétera. ¿Qué hacemos con la privacidad, legalidad, intimidad de los datos, que son datos sensibles en muchas ocasiones? ¿Cómo estáis gestionando eso? Vanessa, por ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, que no trabajamos tanto con inteligencia artificial generativa, lo que hacemos es cumplir todas las normas que nos llevan a los aspectos éticos hasta hoy en día, no más, ¿no? Que al final son cuestiones éticas. En cuanto, bueno, sin comenzar un proyecto, nosotros en cuanto nos llega algo, lo primero que hacemos es un comité ético y después del comité ético, pues sigues con toda la retahíla, ¿no? Después te va a tocar hacer pues, bueno, el comité ético en el hospital o en el centro que sea, donde se vaya a desarrollar, si es que están pacientes, después vas a tener que ir a una investigación clínica propiamente dicha, o sea, si es de lo que estás probando es, por ejemplo, fármaco, que no es nuestro caso, pero bueno, en algunos casos sí, pero principalmente vamos por otras líneas, lo que estás probando es una tecnología propiamente dicha que va luego a desarrollar si será un producto sanitario, entonces lo llevas a la agencia, a la MPS, la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, pasa a su fase de producto sanitario, investigación clínica, todo esto, o sea, todo eso es una parte obligatoria a la que no podemos perder el enfoque y que tienes que hacerlo cuando estás desarrollando un estudio, una investigación, o sea, cuando lo estás poniendo en marcha. Si lo hacemos sin eso y un poco de manera sin tenerlo en cuenta, con una muestra de pacientes, además, que son personas y a las que podemos llegar a entrar en sus circunstancias, ¿no? Sus límites, al fin y al cabo nos vamos a encontrar con graves problemas en un futuro. O sea, sobre todo graves problemas no en este momento, si cierras la investigación y se acaba no pasa nada, pero cuando tengamos una idea brillante, maravillosa, que eso puede llegar a suceder a lo mejor y lo pongamos al mercado, ahí vamos a tener muchos problemas. Entonces, es como mañana te cierran el chiringuito y ya no ves nada. Entonces, si lo podemos solventar desde el principio, pues ir pasando todos los ámbitos legales, reglamentarios y éticos que nos piden y ya está, nada más. Que tampoco es tanto, vamos, si se puede hacer. Yo con tu pregunta le trasladaría una pregunta a todo el público y os preguntaría cuál es vuestro nivel de tolerancia a la exposición de vuestros datos. ¿Y cuántos de vosotros, cuando cambió la norma Facebook y por tanto Instagram de la política de privacidad, donde nos avisaron mediante un mensaje de que a partir de ese momento todos nuestros datos iban a ser utilizados para entrenar a sus modelos y podían utilizar incluso nuestras voces, cuántos de vosotros entrasteis en la aplicación para cambiar, para prohibirle a Meta que utilizara vuestros datos? ¿Podéis levantar la mano los que cambiasteis la...? Joder, qué bien. Pues no sois la representación del... Y aún así es muy minoritario. Sí. Es un público consciente. Pues efectivamente la privacidad es uno de los grandes problemas. Yo os quiero contar una anécdota de una cosa que aprendimos. He estado en 3 congresos muy importantes en los últimos 2 meses. Uno fue el congreso que se llamaba Salud Inteligente en Basilea, en octubre. Otro fue la Cumbre Mundial de la IA en Ámsterdam el mes pasado y otro el Congreso Mundial de Longevidad. Los 3 tienen que ver con inteligencia artificial, pero el que a mí me dejó bastante loco fue el de Basilea, cuando vino un señor chino a contar cómo trabajan en China. En China trabajan con una aplicación que se llama WeChat, que es como nuestro WhatsApp. Tienen volcados los historiales clínicos de 800 millones de personas, donde lo comparten con toda la red de todos los hospitales de China, con todos los centros de salud, y donde el propio usuario le puede dar acceso a todos sus datos médicos a sus familiares, para en tiempo real saber cuándo ha ido a un hospital, qué medicación toma, si tiene alergias. Entonces, los chinos están preocupados por la privacidad de sus datos, que va, y si estuvieran preocupados daría igual, porque tienen un gobierno que diría, no, tus datos son míos.
y, por tanto, te voy a monitorizar, voy a saber cuándo has ido a comprar, dónde, qué, cuáles son tus costumbres, absolutamente todo. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, pienso, esto es una opinión ya personal, entre la sobreregulación europea y la falta de regulación absoluta en países como China. Vale. Bueno, vamos a abrir un turno para que podáis preguntar, para que podáis comentar. No sé si tenemos micrófonos a disposición, tenemos varias personas, para que podáis comentar. Vamos a tratar de hacer este segundo objetivo que teníamos, ¿no? Es decir, no solamente que conozcáis efectivamente lo que se hace, lo que se va a hacer, sino que también podáis establecer contactos, podáis plantear vuestras necesidades y podáis plantear vuestras inquietudes. A nivel general, a nivel teórico, si queréis, o a nivel lo más práctico del mundo. Es decir, mira, es que se me ha ocurrido no sé qué, y yo no sé cómo podría hacer esto. Aquí tenéis a dos expertos no solamente en la tecnología, sino en la puesta en marcha de la tecnología, que son dos cosas diferentes, ¿no? A mí cuando hablo de matemáticas muchas veces distingo entre matemáticas aplicables y aplicadas. Aplicables es cuando yo tengo una teoría que se podría aplicar en no sé dónde, aplicada es cuando tengo una necesidad y esa necesidad estoy respondiendo. Entonces podéis plantear las dos cosas, ¿no? Podéis plantear preguntas por curiosidad tecnológica, preguntas más teóricas si queréis y cosas prácticas. Tenemos ahí una mano y adelante. Hola, gracias por la ponencia, fascinante lo que nos habéis explicado. ¿Dónde estás? Aquí. El de Está melena, Vale. el melenudo. Es muy gracioso cuando dicen aquí. Soy Alex y soy enfermero especialista en salud mental. Gracias por la ponencia, fascinante lo que nos habéis contado. Yo no soy para nada experto en esto y no quiero hacer de abogado del diablo, pero os quiero hacer una pregunta porque nos habéis contado cosas, claro, estas bondades y estas comodidades que nos va a traer la IA y estas cosas fascinantes que nos van a hacer la vida más cómoda a nivel profesional, personal y demás. Pero yo que soy enfermero especialista de salud mental y también veo cómo estas cosas a veces arrollan a la población infanto-juvenil a la que acompaño en sus vidas, me pregunto si vosotros que sois expertos, aparte de bondades, beneficios irrebatibles, encontráis riesgos en esto, riesgos a futuro, riesgos incluso en cuanto a los procesos de aprendizaje, en cómo la gente va a aprender, en cuanto a las capacidades memotécnicas de las personas, en cómo esta vida cómoda, no sé si nos puede hacer más tontos por momentos. Hemos hablado de eso en la comida, precisamente, yo. así que tenemos una respuesta. Perdona, ¿tu nombre era? Alex. Mira, Alex, yo de este tema hablo a diario en casa, porque mi mujer es enfermera de salud mental. Entonces, me encanta que la primera pregunta tenga que ver con la salud mental. Creo que a nivel que externalizar nuestras capacidades cognitivas tiene un riesgo ya per se. Vamos a perder juicio clínico probablemente, igual que hemos perdido capacidades a nivel de memoria, a nivel de atención, a nivel de orientación con los GPS, muy probablemente perdamos capacidades del propio juicio clínico, ¿no? De entender qué le puede pasar a un paciente, de hacer correctamente una anamnesis y eso lo delegamos en una IA. Riesgos. Hoy no hemos hablado de los riesgos. Yo primero, no soy experto en IA, o sea, soy persona que habla con muchos expertos en IA, ¿vale? Que es un matiz importante. Y me dedico a la parte divulgativa de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablo con expertos, a mí me meten un poco de miedo. Es decir, yo si tuviera hoy un enchufe y me dijeran, ¿tienes capacidad de desenchufar la inteligencia artificial? Yo lo haría. ¿Por qué? Porque vamos a toda velocidad hacia algo que parece fascinante, pero cada vez se multiplica por 2 la velocidad. No sabemos cuál es. Lo último que ha dicho Sam Altman y lo que ha dicho Elon Musk es que hay un 10% de probabilidad de que todo esto de la IA salga mal. Y que cuando tengamos inteligencia artificial que supere a nuestra propia inteligencia, se desarrolle un tipo de lenguaje entre ellos que decidan que los humanos somos prescindibles, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las cosas que dicen. Entonces, mi pregunta es, ¿os subiríais a un avión si el comandante nada más subir os dice hola, bienvenidos a este vuelo Alicante-Madrid, hay un 10% de probabilidad de que nos estrellemos? No, ¿verdad? Pues a mí me pasa lo mismo con la IA. El riesgo, ese es uno de los principales riesgos, que nos hagamos, digamos, más dependientes de esa IA y que esa IA con sus sesgos y con sus, con todo lo que no sabemos que puede llegar a hacer nos pueda incluso manipular
Hay algunas películas que te explican muy bien el test de Turing, ¿no? Que es cuando una IA alcanza el nivel de inteligencia humano, ¿no? Ex Machina, por ejemplo, si no la habéis visto la podéis ver. Hay otra cosa que os recomiendo que veáis que se llama El fin de la realidad, Control Z, es un documental de 16 minutos. No lo veáis esta noche porque os quitará el sueño, lo tenéis que ver mañana por la mañana, ¿vale? El fin de la realidad, Control Z. Pero volviendo, y ya termino con el tema de la salud mental, hay un proyecto del MIT que lo pusieron en marcha hace 3 semanas que se llama Future You. Lo podéis buscar tal cual. Tu yo del futuro. Entonces tú puedes hablar, es como si te subieras a un DeLorean y hablaras con tu yo de dentro de 30 años. Dicen que lo están utilizando como una herramienta de salud mental para reducir la ansiedad de personas que dicen, oye, ¿cómo va a ser mi futuro? Para que tú puedas hablar con ese experto que tiene 30 años más que tú, ¿no? Ese es un proyecto muy interesante. El proyecto de Réplica, con K, es otro proyecto interesante, donde hablas con una especie de avatar que conoce tus gustos. En Ámsterdam se presentó en el Congreso Mundial otro proyecto que se llama Here After, o sea, aquí, después. Es para crear un clon de una persona, incluso cuando haya fallecido, que tú puedas hablar con esa persona. Esto, independientemente del tema ético, del tema que tiene que ver, ¿vale?, con que sea absolutamente distópico, está basado en una película, en un Black Mirror. O sea, Black Mirror de 2013, el episodio se llamaba Be Right Back, ahora mismo vuelvo. Bueno, pues ya es posible crear un clon y, de nuevo, volviendo a la salud mental, imagínate que nos tenemos que replantear las fases del duelo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a impactar de manera positiva y de manera negativa en la salud mental? Yo sé que en los protocolos de salud mental, lo sé porque como os digo, llegó hace poco, ¿no? Estamos hablando de problemas de dependencia a las pantallas en niños de 2 años. Entonces, quizás nos tenemos que replantear muchas cosas, además de replantearnos el impacto de la IA, ¿no? No sé si he contestado a tu duda o te he dejado con más dudas. Más preguntas que tengamos por ahí. Por aquí delante tenemos una mano levantada, por ahí. Vale, muy bien. Hola. Luego tenemos otra aquí. Soy José Antonio Sarria, soy enfermera también y docente de la Universidad de Barcelona. Y la pregunta es, en general la ley y luego la especificaré. ¿Qué haríais con la brecha de la equidad, la falta de equidad de este reparto de estas tecnologías? Que por una parte la quiero dividir en que en cuanto a la formación de los profesionales, creo que las enfermeras, como todos, tenemos en principio reticencia a adaptarnos a lo nuevo, pero al final acabamos todas formándonos y creyendo en esas tecnologías. Pero la realidad es que en nuestro país vosotros estáis en la punta del cohete, donde está la tecnología más desarrollada. Pero el resto de nuestro país viaja en ese cohete y hay comunidades que todavía no tienen conexión total a la receta electrónica, proyecto de 2014. Ni siquiera la historia clínica compartida, que también es este proyecto. Entonces, a partir de ahí, yo hago la reflexión de que todo esto es una inversión y es una inversión de nuestros políticos con nuestros impuestos. A partir de ahí, ¿cómo estamos las enfermeras como gestoras de cuidados potenciando que se invierta en esa tecnología que nos hará más fácil el cuidado cuando muchos proyectos se dedican, los hospitales tienen la mayoría de la inversión de sanidad, disponen de ella, y estos proyectos de investigación, de innovación tecnológica muchas veces se asignan a, no sé cómo decirlo, sin herir susceptibilidades. Es difícil, se asignan a prioridades que son más médico-quirúrgicas que no de cuidados. Respondo yo. Yo voy a hacer solo un comentario de los hospitales, solo por la asignación. A ver si también... A ver, ciertamente, la equidad es muy difícil, es muy complejo de llegar a todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que sí que... a lo mejor sí que tenemos que dar un cambio en cuanto a esos proyectos, y no lo digo haciendo a mí una crítica a la política ni nada, saliendo un poquito de ese espacio, en cuanto a lo que como profesionales
como profesionales que estamos dedicados a la investigación, qué es lo que entendemos o qué es lo que queremos entender en un futuro. O sea, imaginarnos también un poco lo que ha comentado Fede antes, cuáles son los riesgos, pero también los beneficios. A lo mejor nos hace falta más ciencia ficción, más Star Wars, que también tenía los clones, ¿no? Para hacernos una idea de, concho, pues es que para la enfermería también. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor es que en los hospitales, yo por lo menos me ha pasado en sesiones, cuando vamos a los hospitales y se plantean nuevos desarrollos tecnológicos, acabamos haciendo APPs. Sí, ¿verdad? Acabamos haciendo APPs. Entonces, salir de... Bueno, no siempre, es verdad. Nosotros tenemos ahora un robot quirúrgico, lo estamos planteando, bien, ya teníamos antes otro desarrollo, otra fase más, también es para el implante, por cierto, otro tipo de implantes y tal. Pero, ¿cómo...? Igual ese salto, yo no, o sea, nosotros desde, por lo menos como en la investigación, en el Instituto de Bioingeniería por lo menos no lo podemos hacer. Si no tenemos personal clínico motivado, no digo ya formado, sino motivado con la idea de voy a hacer, sí, vale, voy a hacer una APP, pero una APP que está enfocada solamente en esta parte y que la voy a poder utilizar en mi consulta. Es que esta la puedo utilizar ya, o sea, si la tendría la podría utilizar ya. Por ejemplo, pues un riesgo a la benzodiazepinas. Yo no estoy poniendo, pues quiero una app que me haga lo de la historia, pues es más complejo, pero algo que está muy enfocado. Si empiezo por ahí, me van a salir más desarrollos, porque de ahí te derivan el resto de las cosas. De ahí no es que no solamente es las benzodiazepinas, pues un ejemplo muy absurdo, pero a lo mejor no es solamente el fármaco que esté tomando, sino qué interacción tengo con las enfermedades crónicas y cómo si me estoy midiendo todos los días, pues por ejemplo, tengo diabetes y me estoy tomando benzodiazepinas, igual estoy mezclando algo muy absurdo, pero bueno, ponerlo como ejemplo. O tengo una cardiopatía, cómo este dispositivo que me está midiendo puede interactuar con el otro. Y entonces, ¿cuál es esa conexión? O sea, a lo mejor puedo empezar a pensar ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, si queréis, en el café pues lo hablamos, porque a mí eso realmente es lo que me interesa. Yo me lo llevo al instituto o me lo llevo a otros contactos que tengo aquí, por lo menos en nuestra red, y lo hablo y les pregunto. Y eso se puede abrir. Entonces, pues sí, siempre vamos a tener falta. Es que la equidad, no sé, igual la solución no la podría dar von der Leyen, no sé quién, a lo mejor ella, ¿no? Pero por lo menos si tenemos la motivación y ese espíritu, no lo perdáis. Nos quedan 2 minutos. Tenemos una pregunta por aquí, ¿verdad? Hola. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Rocío, soy enfermera y profe aquí en la UGI. Un poco al hilo de la pregunta de Alex, bueno, decir que yo me estoy bautizando hoy en inteligencia artificial generativa y mi sensación es tanto de asombro como de vértigo. Y mi pregunta es saber vuestra opinión en cuanto al uso de estas nuevas generaciones para un poco evitar estos miedos que tenemos, ¿no? De que desaparezca el pensamiento crítico y simplemente lleguen a ser buenos preguntadores y personas que escriben bien el comando, la instrucción. Prohibición de la inteligencia artificial generativa en educación primaria, secundaria y grado, ¿sí o no? Para el alumnado. Prohibición absolutamente no. Cambio de paradigma radical, sí. Es decir, nuestra función como docentes tiene que ser distinta. Yo os podría demostrar ahora, si tuviéramos pantalla, que se tarda 3 minutos en hacer un TFG, con una herramienta nueva que ha sacado, en este caso, esa otra universidad, la de Stanford, se llama STORM, S-T-O-R-M, y te hace una revisión sistemática en 3 minutos y te busca la última evidencia y te da los resultados, conclusiones, resumen, absolutamente todo. Entonces, hacer cosas que ya las hace la IA para evaluar a los alumnos no sirve. Desarrollar el espíritu... primero, la primera habilidad que tendríamos que empezar a desarrollar es que lo cuestionen todo. O sea, absolutamente todo, incluso lo que dicen los profesores. O sea, entonces, así van a ser capaces de desarrollar sus propios recursos para encontrar... A mí me enseñaron en la universidad que nada se argumenta si no se documenta. Bueno, pues que tienen que ser capaces de documentar lo que... incluso si han hecho algo con IA, que te digan cómo lo han hecho, o que comparen los resultados de diferentes inteligencias artificiales y que sean críticos diciendo, mira, esta IA, Claude me ha dicho esto, Gemini me ha dicho esto, Perplexity me ha dicho esto y Consensus de ChatGPT me ha dicho esto. Os acabo de nombrar 4. Por cierto, tenéis un tríptico a la entrada que os hemos traído desde iAcademia, donde pone las 6 herramientas clave de inteligencia artificial para enfermería. Y lleva unos QR, es una especie de mini curso acelerado, gratis, donde tenéis 6 vídeos de cómo utilizar 6 herramientas que os van a cambiar la forma de investigar.
¿vale? Y bueno, yo no soy amigo de la prohibición, soy amigo de poner límites y soy amigo de repensar el modelo, porque el modelo que tenemos actual está obsoleto. Mira, me meto por medio y te cuento un ejemplo de ayer. Yo doy clase en un máster de innovación educativa, ¿no? Y nos planteamos la pregunta de si los niños tienen que aprender a hacer resúmenes de textos. Si sigue teniendo sentido hacer eso. Planteamos ese debate en un mundo donde hay inteligencia artificial, ¿no? Y la mayor parte de los alumnos son gente que son de magisterio, ya han terminado magisterio, están maestros, ¿no? La mayor parte coincidía en que sí, en que es una habilidad que tenemos que seguir teniendo las personas, ¿no? Y que corresponde al sistema educativo que los niños, que las niñas sean capaces de hacer resúmenes. Pero claro, si yo mando como tarea para casa, hazme un resumen de este texto, pues lo van a hacer con ChatGPT o con lo que sea. ¿Van a aprender? No van a aprender. Entonces, tenemos que adaptar las formas, el tipo de actividades que hacemos y cómo se lo preguntamos, para que si esa habilidad queremos que la tengan, pues darles los medios para que la adquieran. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el niño, que la niña haga un resumen, lo va a tener que hacer en clase. Ese tiempo ya no lo utilizaré para otras cosas, lo va a tener que hacer en clase. ¿Qué actividades puedo mandarles? Pues ayer salía una bastante chula, que era decir, mira, aquí tienes este texto. Pídele a ChatGPT un resumen, a Llama un resumen y a Claude un resumen. Y ahora dime cuál de los 3 resúmenes es mejor y por qué. Vale, pues entonces esa persona va a poder tener habilidades de saber lo que es un resumen, tener un juicio sobre lo que es un resumen y luego hacerlo en clase. Entonces, ¿tiene sentido que yo les diga hacer esta tarea y no podéis usar ChatGPT? ¿Y qué voy a estar yo ahí delante para ver si lo usan o no? No. Lo que tengo que cambiar probablemente son mis prácticas. Y lo primero de todo es evaluar qué habilidades tiene sentido que mantengamos y cuáles no. ¿Tiene sentido que un niño de 12 años, una niña de 12 años sea capaz de hacer raíces cuadradas con decimales? Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo enseñamos por tradición, pero eso no tiene sentido. Entonces, pues veamos a qué renunciamos y veamos a qué no queremos renunciar y cómo nos adaptamos al entorno que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Puedo añadir yo una reflexión también sobre esto y el tema educativo? A veces a lo mejor no deberíamos plantearnos cómo educamos o cómo vamos a educar a los niños cuando tienen cierta edad y al uso y cuando están predispuestos o utilizan más ciertas tecnologías. Deberíamos empezar desde muy pequeñitos a concienciarles y a darles a conocer qué es lo que tienen. Ya sé que es muy difícil porque, claro, es muy fácil que les dejas el móvil, están conectados a YouTube, pero ¿y si nos planteamos que lo que tienen que aprender a hacer, interiorizar y tener conciencia es que tienen que aprender a buscar y a ser ellos, o sea, tener esa autonomía para buscar, para entenderlo? Entonces, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, a mí me falla que no puedes comenzar a utilizar la inteligencia artificial, por lo menos un niño que lo aprenden, lo absorben todo rápidamente y luego casi la tecnología es parte, o sea, es como si fuese un brazo más, ¿no? No podemos dejarles expuestos al riesgo si antes no conocen lo que hay. Claro, nosotros no lo hemos conocido o no nos lo han enseñado, pues nos cuesta mucho más entenderlo, pero a lo mejor es una forma de, como decía Eduardo y Fede, de empezar a plantear esos cambios educativos. Pues a lo mejor necesitan saber más programación, necesitan conocer qué es lo que hay detrás de todo eso, necesitan cómo buscar una base de datos antes de ponerse a hacer ciertos cambios y usos en la inteligencia artificial, porque si entienden eso, lo otro va a llegar solo. Es como el cambio con el bilingüismo, no sé, por ponerla también algo transversal, ¿no? Parecido. No podemos darles más asignaturas si no están integradas dentro del sistema. O sea, me refiero a otras lenguas. Si están dentro del sistema se va a absorber mejor que si lo estás utilizando. Y si además lo utilizas en tu casa o lo ven o lo conocen en el mundo, entonces lo van a integrar más fácilmente, ¿no? Es así, darles más facilidades. Bueno, hemos empezado con una herramienta educativa que ha generado una inteligencia artificial y hemos terminado viendo si tenemos que prohibir o no la inteligencia artificial en educación y por medio hemos hablado de tecnología y de cuidados. Tenéis a Vanessa, tenéis a Fede Estorias aquí, vais a poder hablar con ellos, consultarles cualquier cosa aquí en Los Corrillos. Espero que por lo menos parcialmente los objetivos que nos planteábamos para esta mesa se hayan cumplido. Vanessa, muchas gracias. Fede, muchas gracias. Eduardo, gracias. Gracias.